María San Juan. Ana fue presidente, coordinadora, no sé cómo, del Comité por la Paz. Centro para la Paz. El Centro por la Paz. Lo patrocinaba la UCB. Mi querido Luis fue mayor. Era el rector. Y desarrollaron una cantidad de actividades. Y nos reencontramos con el Centro con la Paz y con Ana María hace rato, pero porque estábamos viendo cómo en Venezuela montamos algo parecido. Correcto. Pero fuimos a la Facultad de Ciencias y había un evento organizado por la Embajada de Colombia, del embajador Milton que estuvo aquí con nosotros, por los 9 años de la firma de los acuerdos con Santos, entre Santos y la FARC y los acuerdos de paz. Y allí yo entrevisté a Sanín, que ahora es viceministro. El viceministro de Energía. Sí, y él me tiró todo el cuento. Porque después nos fuimos a la Embajada de Colombia y ahí estuvimos hablando largo. Cuando él me lo explicó, yo digo, ah, caramba, por aquí es. Colombia, que tenía un conflicto de 200.000 muertos, 50. 200.000 y 1 millón de víctimas. De víctimas, y 200.000 presos, no sé, una cosa así, unas cifras muy altas, que tenía una situación de guerra de verdad, permanente. Llega un momento en que los colombianos, el liderazgo colombiano, el de oposición, la guerrilla, se dan cuenta, porque la sociedad civil, los grupos organizados de la sociedad civil, hacen un esfuerzo por venderlo así, de que la guerra no era negocio para Colombia, no era negocio para los empresarios, no era negocio para los políticos, no era negocio para el colombiano común, porque se había convertido en un desprestigio para el país. Donde quiera que llegara un colombiano era mal visto. Si a eso le suman el tema de la droga y a Pablo Escobar y la serie de narcotraficantes que está muy de moda, pues bueno, y Santos lo entendió, pero lo entendió la FARC, eso me lo cuenta Sanín. La FARC se dio cuenta que ellos que nacieron después de la muerte de Gaitán, como respuesta a la guerra entre liberales y conservadores, habían perdido su objetivo político de ser un partido revolucionario, habían terminado involucrados en negocios de droga y qué sé yo, secuestro, una cosa perversa, y la propia FARC entendió que eso no eran ellos. Y entonces hubo una combinación de factores que produjeron los acuerdos de paz. Y yo, oyéndolo a él, dije, si ellos pudieron, que la situación era más fea, ¿por qué nosotros no? Claro que nosotros podemos. Hay un factor que se pasa a veces de mencionar en el tema de que llevó a la paz de Colombia. Venezuela fue un factor muy importante, porque Venezuela impulsó dentro de la FARC y dentro también del gobierno colombiano la necesidad de que se avanzara en un proceso político mucho más estructurado. Y aquí nosotros tenemos la fortuna de que este conflicto no ha tenido 1 millón de víctimas como tuvo el conflicto colombiano, pero ha tenido una cantidad de personas, digamos, afectadas y que son víctimas, los migrantes, las familias que se quedaron, las personas víctimas del tema económico, etcétera. El proceso de Colombia es muy interesante porque el proceso de Colombia se debe también a una movilización de la sociedad organizada, de las organizaciones populares, exigiendo a ambos sectores un acuerdo de paz. Colombia tuvo 16 acuerdos de paz hasta el último, ¿no? En muchas etapas, con muchos presidentes y de muchas maneras. En la primera etapa fue cuando se legalizó el M-19 y de ahí para adelante hasta que se llegó al del año 2016. Pero en Venezuela a mí me parece que están las condiciones en este momento. Yo creo que hemos pasado una cantidad de eventos y yo siento que en el país hay una mayor estabilidad, hay una posibilidad de pensar ya en el mediano plazo y yo creo que ahí debe regresar a nutrirse ese espacio con la política. Nosotros aquí pensamos que la política son los eventos electorales o las instituciones políticas. No, la política, hacer política sobre los temas del país, hacer política sobre los problemas del país en los cuales haya reconocimiento mutuo, como tú lo mencionaste anteriormente, y en los cuales haya proyectos conjuntos. Y el proyecto conjunto de todos es el país. Y yo creo que las personas en los barrios, en el transporte público, en todas partes, y hasta en las redes sociales clama
por la famosa palabra esta, la normalización. Y es porque tú tienes que poder planificar el futuro, las vacaciones, a dónde voy, cómo me compro un carro, cómo hago esta gestión, cuándo me voy a viajar a Margarita. Entonces esa normalidad que ansia el país tiene que partir de la base de un acuerdo entre los actores para construir un proceso de convivencia, un proceso de reconocimiento y un proceso de acuerdo sobre los temas fundamentales. Aquí el conflicto tiene mucho tiempo, el conflicto tiene una expresión desde hace 26 años, pero que hay un conflicto histórico desde hace 100 años en relación al petróleo, es decir, cómo usamos el petróleo, si el petróleo es propiedad del Estado, si no, si el sector privado debe entrar. Ese conflicto ha cruzado durante 100 años la historia política venezolana y en este periodo, sobre todo en estos últimos 15 años, ha sido mucho más porque se ha usado el petróleo como factor de desestabilización del gobierno y además, como dice Francisco Rodríguez, como crear tierra arrasada, bueno, si esto no es para mí, no es para nadie, y que se acabe el país. Entonces yo creo que sobre unos puntos hay perfecta posibilidad de ponerse de acuerdo para avanzar en temas concretos, por ejemplo, el tema de la economía, por ejemplo, el tema de los migrantes, cómo hacer que el problema de los migrantes sea un problema nacional. Ahorita se declaró el canciller de Nigeria, que le querían mandar 300.000 venezolanos. O sea, esto es un problema del país. ¿Cómo van a mandar a 300.000, ni a 30, ni a 2 venezolanos a Nigeria, a África? Porque no los pueden mandar para acá si aquí están viniendo aviones todas las semanas. Es decir, hay una cantidad de problemas que son de los venezolanos. Y en este momento, especialmente en la economía, que tenemos que sentarnos a resolver con reconocimiento y con respeto a las instituciones y de manera de recomponer las cosas que se crean de ambos lados que haya que recomponer. Fíjate, en los años 60 hubo un proceso insurreccional en Venezuela. Muchos de los que hoy gobiernan participaron en las guerrillas y en el movimiento de aquellos años que produjo el carupanazo, el porteñazo, cantidad de eventos violentos. Douglas Bravo, en una conversación que yo tuve con él, una entrevista, me contaba que la FAL tuvo 5.000 hombres en armas, un ejército. Ese proceso tiene unos cuentos, ¿no? Porque estábamos saliendo de la dictadura de Pérez Jiménez y el evento, la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana, más otros episodios hicieron posible que en vez de compartir el espíritu del 23 de enero, nos metiéramos en esa guerra. Pero esa guerra fue derrotada política y militarmente y se probó un proceso de pacificación, de perdón en la sociedad venezolana, que probó una estabilidad política significativa que le sirvió al país para lograr estabilidad económica. El 430 era producto de la estabilidad de un país que había tenido años en guerra, por las guerras federales, liberales y conservadores, todas esas, las montoneras, que por fin lograba un periodo, aparte del de Gómez, que lograba un periodo de estabilidad. Ahora, ese periodo de estabilidad, la democracia entra en crisis, aparece Chávez, que tiene una relación con esa crisis, pero volvimos a la inestabilidad porque, bueno, la revolución era un discurso muy fuerte de confrontación que produjo también, o sea, en una primera parte, los escuálidos, la reivindicación de los pobres, etcétera, que tenía Chávez, pero después los agredidos odiaron al igual que los odiaron a ellos. Y entonces ahí sí vino un periodo en el cual las familias, los hogares, los novios, todos nos vimos afectados por una situación en la cual, o sea, no se puede negociar con el otro, sino hay que exterminarlo, no hay que reconocerlo, hay que pelear hasta que se vaya, no hay salida si no cae el gobierno. Y esa situación, la primera víctima que tiene es la gente. No es la economía, es la gente que tiene esta situación. No hay derecho que un país petrolero como este, con esas reservas, tengamos esta situación. De eso vamos a hablar, vamos a meternos por ahí, pero el corte primero.